Los test psicológicos son instrumentos que tienen por objeto medir o evaluar una característica psicológica específica o los rasgos generales de la personalidad de algún individuo. El uso de test para la evaluación puede ser de diversos tipos. Hay test que son solamente clínicos y otros que además de ser clínicos pueden ser usados en otros contextos, tales como la selección del personal, la orientación vocacional y la investigación pura y aplicada, entre otros. No hay un test perfecto o único, cada test tiene su uso en particular y si los juntamos podemos obtener mejores resultados. En este video les vamos a explicar un poco más a fondo lo que son los test psicológicos aplicados a la selección de personal. Una empresa, después de revisar diferentes currículos y después de realizar diferentes entrevistas, acuden a los test psicológicos para conocer un poco más a fondo acerca de los aplicantes. Por definición, un test psicológico es un instrumento que se utiliza para entender y conocer un poco más a fondo de los rasgos y las características que tienen las personas. Durante este video les vamos a enseñar diferentes entrevistas que hemos realizado con diferentes profesionales para que entiendan un poco más lo que son los test psicológicos. Es súper importante que cualquier organización que esté aplicando pruebas psicológicas tenga profesionales éticos al momento de interpretar esa prueba psicológica, que guarde la confidencialidad y obviamente que haya preparación para poder aplicar esa prueba. O sea, que no se lo haga porque toca hacer, porque el proceso dice que hay que hacer, o porque la ley dice ahora que todo el mundo tiene que tener pruebas psicológicas, porque el momento que yo empiezo a tomar pruebas porque toca o porque alguien dice o porque el proceso dice, no le estoy dando valor a lo que realmente quiero medir ahí. De mi experiencia, yo he usado varios tests, especialmente de orden de personalidad, o sea, para medir cuál es la personalidad de las personas. Son test autodescriptivos. He usado uno que se llama 16PF, que nos mide la personalidad en 16 factores básicos de descripción. He usado uno que se llama HTP, que es un test proyectivo, en el cual la persona tiene que dibujar una casa, un árbol y una persona. Y a partir de ese test, el psicólogo va analizando cuáles son los diferentes rasgos y características de los dibujos, y es un test que proyecta cómo es la personalidad de la persona. El uno que se llama Cleaver, que es un test autodescriptivo en el cual nos dan varios factores y la persona tiene que ir eligiendo a cuál se apega más su personalidad. Luego de eso tenemos unas gráficas en el cual nos dice en qué factores descriptivos está la persona según las respuestas que nosotros encontramos en cada uno de los test. Y el test de Terman, que es de habilidades mentales o de habilidades intelectuales. Este test lo que hace es ver en qué rango de coeficiente intelectual estaría la persona. En base a la calificación de esos dos test, nosotros hacemos un perfil, una adecuación al cargo, y si es que es la persona idónea, la contratamos. También he usado en otros trabajos el test Dominos, el test IC, que también es de coeficiente intelectual, y el Dominos también es de habilidades mentales, el HTPI, el IPB, que es el de personalidad en ventas, para medir el perfil comercial y los rasgos comerciales de las personas. Seleccionamos cargos tanto operativos como gerenciales. En mi experiencia, para los cargos operativos es siempre necesario para todos los cargos tomar un test de personalidad. También un test de habilidades mentales es indispensable, pero para ciertos cargos como por ejemplo ventas o perfiles comerciales, ya podríamos usar otro tipo de test que nos mide cuál es la agresividad de las personas en ventas. Para operarios o para trabajos más de rutina como cajeros, por ejemplo. Ahí se puede también poner un test de honestidad, y otro de Dominos, que es para las labores rutinarias. La prueba psicológica te dice cuál sería el comportamiento normal frecuente en una u otra situación de una persona, pero no te dice si es bueno o si es malo, simplemente te da información. Entonces, una prueba psicológica no debe ser determinante para contratar o para seleccionar a una persona. Es
parte del proceso sí, como para que tú entiendas qué tan adaptable puede ser o no a esta cultura, ¿sí? Por eso también es que las pruebas psicológicas hay que estandarizarlas de acuerdo a la cultura donde se la está aplicando. Para mí, en mi trabajo únicamente son herramientas. Muchas veces a los test se los ve como algo mandatorio. Si es que la persona no pasa este test, no está apta para este cargo. Para mí no es mandatorio. Para mí es una herramienta de predicción, sí. Muy importante que utilizamos los psicólogos, que utilizamos en recursos humanos, sí, pero no es mandatorio. Las desventajas que tenemos ahora con el test de Kliver y Terban que aplicamos aquí en el banco son que muchas veces, y eso ocurre con casi la mayoría de los tests, que muchas veces las personas ya encuentran la manera de manipular los mismos. Entonces saben o optan por responder cierto tipo de cosas para que se adapte mejor su personalidad al cargo. Es decir, por ejemplo, el 16PF inclusive de lo que yo tenía entendido está perdiendo validez en el mercado porque tú entras al internet y puedes encontrar las respuestas que tú debes poner para adaptarte a cierto cargo. Entonces ahí pierde total validez del test, como ustedes deben saber. Igual nos ocurre aquí. Las personas llegan a conocer tanto el test, a evaluarlo, a pronosticarlo inclusive, que tratan de manipular hasta cierto momento. Eso nos ocurre mucho con las personas que ya trabajan aquí en el banco y que se les retoma el test. Con las personas que obviamente están participando recién en los procesos no nos ocurre eso porque son personas que no conocen, aparte que son test mexicanos, que no están estandarizados a la cultura ecuatoriana todavía, no son muy conocidos aquí en la cultura ecuatoriana, entonces es más difícil que suceda eso. Pero el problema más grave que yo veo en los test psicológicos es eso, que la persona encuentra la manera de manipular de cierta manera la información. El baremos es el análisis ya del test. El baremos es cómo tú lo interpretas ya como psicólogo, las respuestas que nos predicen, que nos dicen. El baremos es muy importante porque debe estandarizarse a la cultura, a la actualidad del país. Inclusive en el Ecuador tenemos 2 regiones muy marcadas y siempre ha sido mi propuesta que el baremo se lo haga para la región costa y para la región sierra porque tenemos personalidades muy marcadas en las 2 regiones. Entonces el baremo se estandariza a la cultura, se estandariza a la población que se está tomando el muestreo inclusive y a la empresa. Tras haber escuchado a 2 profesionales quienes constantemente trabajan con estos test en su área, podemos notar que la gran ventaja de estos es la valiosa información que nos pueden otorgar acerca de un individuo. Por el contrario, su desventaja es el alto costo que tienen estos paquetes y que en cada empresa que vayan a aplicarlos se necesita un profesional bien preparado y apto para analizar los resultados.